Estructura del sistema financiero colombiano. La banca colombiana se compone de establecimiento de crédito, las entidades de servicios financieros y otras entidades financieras, que en su mayoría se han agrupado mediante la figura de los conglomerados financieros, teniendo presencia en el ámbito interno y externo. Posterior a la crisis financiera que se suscitó en las postremerías de los años 90, el sector financiero ha venido fortaleciéndose como producto de las regulaciones del Gobierno Nacional y de la Superintendencia Financiera Colombiana, lo que se deja apreciar al tener en cuenta los indicadores de rentabilidad, riesgo y solvencia. Como establecimiento de crédito, su principal actividad en desarrollo de su objeto social es la de servir como intermediario al direccionar recursos de los agentes superavitarios de la economía hacia los deficitarios, a través del proceso de captación de fondos del público en moneda legal, para luego colocarlos mediante préstamos y otras operaciones activas. Posterior, la crisis de finales de la década de los 90 y dadas las liquidaciones y fusiones de varios establecimientos de crédito, su número se ha reducido de 105 entidades en el 98 a 56 en diciembre del 2012, y su nivel de concentración ha aumentado, en tanto que el valor total de sus activos como proporción del Producto Interno Bruto se ha mantenido alrededor de un 56%. Además de los establecimientos de crédito, la banca está conformada por las sociedades de servicios financieros. Estas entidades, las cuales son consideradas instituciones financieras que, si bien prestan todo tipo de servicios característicos de los establecimientos de crédito, no cumplen con la labor tradicional de intermediación de recursos. De hecho, el objetivo de este grupo de entidades es el de prestar asesoría financiera especializada en la administración de recursos. La gestión financiera en la globalización. El proceso de globalización del sistema financiero a nivel internacional ha fundamentado su desarrollo en la institucionalización de las políticas monetarias, que han sido resultado del nuevo ordenamiento mundial y mediante la intervención de los organismos financieros internacionales, quienes fijan las tasas de interés para la obtención de crédito. Ponen límites la función reguladora del Estado e influyen en el nivel de confianza del sistema de acciones. En el siglo XX y hasta la Segunda Guerra Mundial se vivió el centralismo o hegemonía de una sola potencia mundial. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, el bipolarismo desembocó en dos grandes bloques de países, capitalistas y socialistas, ordenamiento que finalizó en 1991 con la separación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, 2 años después de la caída del Muro de Berlín. En la década de los 90 se dio un reconocimiento de los centros de poder mundial y se gestaron tres grandes grupos de intereses regionales mediante alianzas o uniones por área geográfica, que han sido determinantes para las grandes políticas que son determinantes en el mercado mundial actual. Estados Unidos y sus socios, la Unión Europea, Japón y los países de sudeste asiático. Diagnóstico del sistema financiero colombiano. La reforma financiera planteada mediante Ley 45 de 1990 estuvo inspirada por los propósitos de fijar un conjunto de normas prudenciales que garantizara la sanidad del sistema en una forma en que fuera enteramente compatible con los desarrollos de la materia que se estaban presentando. El diagnóstico giraba alrededor de la ineficiencia existente en el sector, atribuida en buena parte a la falta de competencia al interior del mismo, así como la necesidad de apoyar procesos de internacionalización de la economía, con un sector financiero más eficiente, más moderno, más pujante. Se observa que en Colombia un elevado margen de intermediación financiera se da
durante las décadas de los 70 y de los 80. En la evolución y la crisis del estado financiero colombiano, durante los años 90 se presentaron grandes cambios en el sistema financiero colombiano. Ocurrieron modificaciones regulatorias de naturaleza cambiaria, monetaria y crediticia. Además de las relaciones con la estructura del sistema, la apertura comercial y financiera realizada a principios de la década de los 90 y la crisis financiera establecieron el ambiente para que el sector iniciara un proceso de flexibilización y de modernización. En este trabajo se presenta el resumen de la liberación financiera representada por el índice de representación financiera, la evolución financiera del sector que hace hincapié en las diferencias por tipo de entidad. El impacto diferenciado de la crisis según el previo deterioro de la solvencia del sector público, la deficiente regulación del sector hipotecario y los problemas regulatorios y de estructura de capital del sector cooperativo. Un sistema financiero subdesarrollado. En general, cuando se habla de un sistema financiero subdesarrollado, se refiere a la incapacidad del mismo a ser flexible en sus operaciones. Cuando es ineficiente y cuando su tamaño es tan pequeño que no puede soportar grandes flujos de capital y movilidad de inversión en pro de la competencia y la oferta en varios servicios, dentro de la misma ineficiencia, los altos costos operacionales son un indicador clave. Entre 1985 y 1989, los costos operacionales como proporción de los activos totales se redujeron solamente en 5% a 4,4%, respectivamente. Este nivel es el doble de estándar internacional comparable con todos los anteriores. El sistema financiero colombiano está conformado por los establecimientos de crédito, las entidades de servicio financiero y otras entidades financieras, las cuales, en su mayoría, se han agrupado mediante la figura de conglomerados financieros, haciendo presencia tanto en el ámbito interno como externo. Luego de la crisis financiera de finales de la década de los 90, este sector se ha venido fortaleciendo gracias, entre otras cosas, a la regulación del Gobierno Nacional y de la Superintendencia Financiera de Colombia, lo que ha reflejado unos buenos indicadores de rentabilidad, riesgo y solvencia. El sector financiero colombiano está conformado por las instituciones financieras y sus fondos administrados. Bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera se encuentran las siguientes clases de instituciones. 1. Los establecimientos de crédito. 2. Las sociedades de servicios financieros. Y 3. Otras instituciones financieras. Dentro de los establecimientos de créditos encontramos los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento tradicional, las compañías de financiamiento especializadas y las cooperativas financieras. Asimismo, dentro de las sociedades de servicios financieros encontramos sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, las sociedades fiduciarias, almacenes generales de depósitos, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades administradoras de inversión, sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros espaciales. Y dentro de las otras instituciones financieras encontramos instituciones oficiales especiales, sociedades de capitalización y las sociedades aseguradoras. En su forma de funcionamiento, el sistema financiero colombiano ha venido evolucionando de un esquema de banca especializada hacia uno más cercano a la multibanca. En efecto, a partir de la Ley 45 de 1990, se introdujo en el país el modelo de matrices y fiales con el objetivo de eliminar desventajas de una banca especializada y al tiempo contar con algunos beneficios de la banca universal. De tal manera que se tuviera el control sobre aspectos como la regulación y supervisión de los conflictos de intereses que se pudieran generar, las posibles existencias de piramidación del capital y la presencia de riesgos de contagio. Por otra parte,
y para efectos de consolidar la información, mediante la Ley 222 de 1995 se realizaron importantes modificaciones al Código de Comercio, lo cual afectó el modelo de organización del sistema financiero. En tal sentido, se definió el concepto de grupo empresarial respondiendo no solo al criterio de subordinación, sino también al de la unidad de propósito y dirección, que llevó a la institucionalizar las figuras holdings para las sociedades financieras y no financieras bajo la denominación de grupo.